Alternativa para Alemania, partido ultraderechista, sacó más del 30% de los votos en las elecciones regionales celebradas en Turingia y quedó como segunda fuerza en Sajonia. Ambos estados están en la antigua Alemania Oriental, la zona que antes de la caída del muro de Berlín fue socialista y estuvo bajo el influjo soviético, y donde estos comicios demuestran que calan ideologías extremistas con más fuerza que en el resto del país. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Alemania del Este, entre la extrema derecha y el populismo de izquierda. Escuchas a Marian Martínez Bascuñán, politóloga, exjefa de opinión y articulista del País. Yo diría que la extrema derecha en Europa se caracteriza fundamentalmente por tres cosas. Los politólogos, con nuestro lenguaje rimbombante, solemos hablar del nativismo, ¿no? Que es una especie de combinación entre nacionalismo y xenofobia. Se caracterizan también por una tendencia autoritaria. Esto quiere decir que una vez que llegan al poder democráticamente, pues lo van vaciando progresivamente, van vaciando el pluralismo, los contrapesos, etcétera. Y luego siempre un discurso en torno a la línea divisoria ellos-nosotros. Ellos-nosotros pueden ser los inmigrantes, las élites de Bruselas, etcétera. Por esas tres cosas se caracterizarían básicamente. Luis, ¿encaja esta definición para Alternativa para Alemania, el partido triunfador en las elecciones del domingo 1 de septiembre? La verdad es que sí, encajaba perfectamente. Y pese a todo, el líder de este partido en Turingia, Björn Höcke, dijo el domingo en la televisión pública, nada más conocerse los resultados, que no deberíamos llamarlos partidos de extrema derecha. Ellos se autodefinen como el partido del pueblo número 1 en Turingia. Claro. Luis Doncel es el jefe de sección de Internacional en El País. Luis, esa definición que hemos escuchado al principio la dio Marian en un podcast de la pasada temporada que titulamos ¿Cuántas extremas derechas caben en Europa? Y me gustaría que hoy tú me hablaras un poco más de Alternativa para Alemania y de ese hombre que has citado, Björn Höcke. Björn Höcke es un personaje fascinante, es ahora quizás la persona más poderosa de AfD, y eso que hace años el propio partido se había planteado sancionarlo por su excesiva radicalidad. Pero a lo largo de su corta historia, este partido ha ido sufriendo sucesivas crisis de identidad, y en cada una de estas crisis siempre ha ido triunfando su facción más extrema. Y así se explica y que incluso el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen se separara recientemente de su grupo en el Parlamento Europeo con la idea de parecer algo más presentable. Ya. Luis, hablando de extrema derecha, hay que hablar del votante. Recuerdo también en un podcast de la temporada pasada que nos centramos en los votantes de Vox y que muchos de ellos decían votar a esta formación como protesta, ¿no? Por cuestiones puntuales que no les convencían. Feminismo, medio ambiente. ¿Es así el votante de Alternativa para Alemania? Sí, es así, pero yo creo que aquí se juntan dos fenómenos, ¿no? Por una parte, hay un fenómeno global, pues que vemos en toda Europa, con el éxito de los partidos ultras, en Estados Unidos, con Trump y en muchas partes del mundo. Y esto obedece a este magma del que hablabais en el podcast, del ciudadano cabreado con la inflación, las políticas de medio ambiente, igualdad, LGTBI, todo esto que han resumido con la palabra woke, ¿no? Pero además se añade que todo esto está ocurriendo en Alemania del Este, una zona donde muchísima gente ve de una forma muy crítica tanto el apoyo occidental a Ucrania y las sanciones a Rusia como la política de asilo y migratoria. A Alemania del Este quería llegar, Luis, para poner un poco en contexto a los oyentes. Alemania del Este era una de las dos mitades en las que quedó dividida Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, unas mitades divididas por el famoso muro que cayó un 9 de noviembre de 1989. Oímos grabaciones de aquella noche histórica en las que se pueden ver a jóvenes descorchando botellas de champán, subiéndose al muro de Berlín, golpeándolo, derribándolo. Una noche en la que se materializó la reunificación con el derribo de aquella enorme pared de 155 kilómetros de largo. Pero Luis, casi 35 años después,
Es en ese lado del antiguo muro de Berlín, en la Alemania del Este, donde se está cocinando un cambio de rumbo que puede complicar la vida a la coalición de gobierno actual, ¿no es así? Sí, esto ocurre en dos estados pequeños, Sajonia y Turingia, que entre los dos suman poco más de 6 millones de los casi 85 millones de habitantes que tiene Alemania. Pero el efecto de esto que vimos el domingo puede ser demoledor. Primero, porque el gobierno de coalición que forman socialdemócratas, verdes y liberales ya partía de una base muy débil. Pero en segundo lugar, porque Alemania está muy acostumbrada al juego de coaliciones, pero las coaliciones que vamos a ver en estos dos estados, y seguramente en Brandenburgo, también en el este, que vota el próximo 22 de septiembre, son inéditas y seguro que van a acabar afectando a la política de todo el país. ¿Y a qué se debe la debilidad de esa coalición? Pues es un gobierno que nunca ha sido popular. Ya nació con la debilidad de tener que integrar a partidos muy distintos, como son los liberales y los verdes. Aprobó medidas muy polémicas, como la ley que obligaba a cambiar las calefacciones de los hogares, que despertó la furia de mucha gente. Luego encima han tenido peleas muy evidentes por temas presupuestarios con los liberales, que tienen en sus manos el Ministerio de Hacienda, y ellos queriendo hacer gala de políticas de austeridad. Pero los socialdemócratas y verdes son conscientes de que en estos momentos era importante aumentar el gasto para evitar la idea de que solo hay dinero para aceptar a refugiados, pero no para el alemán de a pie. Y luego encima, por si las cosas no fueran ya de por sí muy difíciles, el atentado de Solingen del mes pasado, en el que un sirio mató a 3 personas, ha terminado de complicarlas. Y encima, el partido principal de esa coalición, el SPD, venía ya tocado de las europeas que se celebraron en junio. Sí, por si había alguna duda de su debilidad, en las elecciones europeas de junio quedó bastante claro. Los socialdemócratas, el partido de cancilleres míticos como Willy Brandt o Helmut Schmidt, quedó en tercera posición por detrás de los ultras de AfD. Fue una humillación terrible. Y sus socios de coalición tampoco salieron bien parados, así que el desastre es generalizado. Luis, dame un momento. Enseguida volvemos. Está en Hoy en el País Luis Doncel, jefe de la sección de Internacional, para hablar de las elecciones que se celebraron el domingo 1 de septiembre en los estados alemanes de Sajonia y Turingia. Hay un adjetivo, Luis, que se ha repetido estas últimas horas y es histórico. Ahí se lo oíamos decir a Björn Höcke, que hablaba de victoria histórica, nada más conocerse los resultados que lo daban ganador en Turingia. Pero Luis, explícame, ¿por qué es un resultado histórico? A mí la verdad es que no me gusta mucho usar la palabra histórico porque los periodistas solemos abusar de ella. Pero creo que en este caso está justificada porque es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un partido de extrema derecha gana las elecciones en un estado en Alemania. Y es previsible que no vayan a gobernar porque todos se aliarían en su contra, pero creo que no hay dudas de que son la fuerza que van a marcar el debate. ¿Y cómo se han aupado hasta ahí, Luis? Un partido que en las elecciones generales alemanas de 2021 tuvo una caída al pasar del tercer puesto al quinto lugar. ¿Cómo han subido hasta ahí? Pues es un fenómeno complejo. AfD nació en 2013 durante la crisis del euro, en la época de los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal. Entonces se presentaba como una fuerza conservadora, burguesa, que estaba en contra de que los alemanes pagaran por lo que consideraban que eran los dispendios de los países del sur de Europa. Y querían también cubrir el hueco a la derecha que el partido de Merkel había dejado girando al centro. Pero luego llegó la crisis de refugiados de 2015 y entonces se centraron en criticar la política de puertas abiertas de Merkel, a la que las manifestaciones llamaban traidora al pueblo. Luego llegó la pandemia, la guerra de Ucrania y la subida de precios, y entonces han ido adaptando también su mensaje y convirtiéndose en un partido cada vez más radical que considera que son los únicos que representan al alemán medio, frente a una idea un poco etérea de los partidos del establishment. Luis, ¿y cómo se explica la concentración de ese voto ultra en la Alemania del Este? Pues lo mencionábamos un poco antes, ¿no? Que hay partes de la Alemania del Este, como las ciudades de Leipzig o Dresde, que se ve un evidente progreso económico. Hay algunas partes de la Alemania Oriental en la que mucha gente de la antigua RDA se sienten maltratados por las élites del país. Y en este sentimiento de rabia se une la desconfianza hacia los partidos tradicionales y la idea de que en AfD sí que hablan su lenguaje y abordan los temas que a ellos les preocupan de verdad.
Luis, en una entrevista que publicamos en El País el domingo, la historiadora Cristina Morina aseguraba que Alternativa para Alemania no tenía opciones de gobernar en ninguno de estos estados que estamos comentando, ¿no? Ni en Sajonia ni en Turingia, porque el cordón sanitario funciona perfectamente, parece, en Alemania. Pero también ha sucedido algo en esos territorios que le está complicando la vida a la ultraderecha y que se llama Sarah Wagenknecht. ¿No es así? Bueno, a medias. A ver. Es verdad que Sarah Wagenknecht ha robado algunos votos a AfD, pero yo creo que a quien le complica más la vida es al resto de partidos. En primer lugar, a la izquierda, obviamente, que es el partido del que se había extendido, que era muy fuerte en el este y que ahora ella ha hundido. Pero también al resto de partidos tradicionales. La única posibilidad de gobernar ahora Turingia y Sajonia sin AfD pasa por un pacto entre los democristianos de la CDU y este partido que tiene las siglas de su líder. Vamos, es como si en España el PP tuviera que pactar en 2 comunidades autónomas con una decisión de Podemos que rechaza la ayuda militar a Ucrania. Ahí es nada. Y Luis, llamamos a este partido populista de izquierdas. ¿En qué se parece y en qué no a Alternativa para Alemania? Es complicado, pero a ver, Sarah Wagenknecht es una política muy carismática y muy conocida en Alemania desde hace muchos años. Es una marxista ortodoxa que procede del este y ella asegura que en ningún caso ni ella ni su partido van a pactar con AfD. Pero sí que es verdad que les acerca una crítica a la política de acogida de refugiados. Ella argumenta que esa crítica no se puede dejar solo en manos de la ultraderecha, porque así es como han crecido en los últimos años. También se aleja de sus antiguos compañeros de la izquierda en su acercamiento a los temas de medio ambiente y políticas de identidad. Y sobre todo defienden lo que ellos llaman medidas a favor de la paz y contra el discurso belicista de la OTAN. Ellos niegan ser cercanos a Putin. Pero bueno, ellos rechazan seguir dando ayuda militar a Ucrania y creo que está bien claro quién sería el mayor beneficiado si Ucrania dejara de recibir armas occidentales. Pues si queda alguna duda, lo digo yo, Putin. Pero Luis, ¿hasta qué punto está garantizado que ella no va a pactar con la extrema derecha? A ver, Sarah Wagenknecht viene de una tradición comunista del este, antifascista, y ella asegura que bajo ningún concepto van a pactar con AfD. Entonces, ¿podemos decir que está garantizado ese cordón sanitario a la ultraderecha en Alemania? Yo diría que a corto plazo sí, pero también creo que esto es un terremoto político que está moviendo los cimientos del sistema político alemán y que veremos cosas que ahora mismo no podemos prever. Y volveremos a hablar en breve. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Silvia. Este episodio lo ha diseñado Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, realizado con Luis Doncel. Gracias por escuchar.